Primera de Pedro, entonces, ahí en el capítulo 2, vamos a considerar desde el verso 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vamos a tocar el tema, la sumisión y el ejemplo de Cristo. La sumisión y el ejemplo de Cristo. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel juez, al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente y hable en nuestras vidas, en nuestros corazones, no solamente de aquellos que están hoy presentes, sino aquellos que están en forma virtual o aquellos que oirán tal vez a través del programa radial, Señor, esta palabra, este mensaje. Habla a nuestras vidas, que nuestros oídos espirituales estén dispuestos a recibir el consejo de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La sumisión y el ejemplo de Cristo. Recuerda que Pedro está escribiendo a creyentes que están sufriendo. Están sufriendo porque están en el extranjero, en una nueva cultura. Pero también sufren por su fe en Cristo Jesús. Son objeto de burla, son objeto de acusación. Muy común también en el día de hoy cuando alguien toma decisión por Cristo Jesús, aún el círculo más cercano se vuelve en su contra. Tal vez por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que aún los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pedro ahora va a dejar el tema atrás acerca del creyente ante las autoridades gubernamentales, nuestra responsabilidad de cumplir delante de Dios, nuestra responsabilidad cívica. Porque ahora Pedro quiere dirigirse a los creyentes y en especial él va a enfrentar el tema que tiene que ver con los esclavos en el primer siglo. Se dice que más del 40% de la población romana era esclava. La base de Roma estaba sobre el dominio de otros, es decir, la esclavitud. Tanto Pablo y Pedro hablan este tema sobre la esclavitud, no en el tenor de aprobación o condenación, sino enseñarnos cuál es nuestra responsabilidad. De hecho, Pablo habla sobre los criados y sobre los amos. Y en el primer siglo no era fácil, ya que en el cristianismo no hay esclavos ni libres, pero en la condición social sí lo había. Imagínate en los creyentes del primer siglo cuando yo era un amo y tenía esclavos. Y uno de mis esclavos era el principal en el lugar donde nos reuníamos. En otras palabras, era el que enseñaba la palabra de Dios. No era fácil para aquel que era dueño de un hombre que ese hombre fuese autoridad espiritual en su vida. Es por eso que el cristianismo nos llama a vivir los valores cristianos. Pedro no aborda el tema de los amos, sino la actitud que debe haber en los creyentes frente a aquellos que son sus amos. Y déjame decirte algo, las razones de la esclavitud, básicamente en el primer siglo era porque algunos nacían como esclavos, nacían de padres que ya eran esclavos y seguían como criados o como esclavos esa misma línea. A veces era producto de su pobreza que voluntariamente ellos decidían vender su libertad a alguna persona que les pudiese ayudar a ellos o a su entorno familiar económicamente. Mujeres
se enamoraban y se casaban con esclavos. De esa forma ellas también perdían su libertad. O por no poder pagar sus deudas, caían en la esclavitud. O como castigo por algún crimen que habían cometido. O producto de la conquista de otro pueblo, como era el caso del Imperio Romano, o porque fueron raptados para ser esclavos. Usted verá, por ejemplo, la película de Espartaco, casos similares donde eran raptados y eran llevados como esclavos con la función de entretenimiento en el Coliseo romano. Se dice que en aquel tiempo el precio de un esclavo valía entre 500 a 600 denarios. Para que tenga una idea, un denario equivalía al sueldo de un día de trabajo. Por lo menos valían 2 años o 2 años y medio de trabajo diario cada esclavo que se compraba. Creo que prestemos atención a la enseñanza de Pedro en este punto. ¿Cuál es el consejo de él? En primer lugar, Pedro nos va a llevar a la sumisión de los criados, es decir, de los esclavos, de los siervos. Al mirar versos 18 y 19, ahí hay un recuadro, una réplica de lo que son algunas imágenes cuando se habla de la esclavitud en el Imperio Romano. Esa esclavitud, recordemos algo, para un romano o la cultura greco-romana, un esclavo no tenía valor como ser humano, sino como objeto. Por lo general eran tratados como animales de carga, como ocurrió años después en la emigración de esclavitud hacia nuestros países o Norteamérica principalmente. La sumisión de los criados. Pedro nos lleva en primer lugar al mensaje a los siervos, a los esclavos. En una casa habían diferentes tipos de esclavos. Los que trabajaban en la agricultura o en la industria, eso era un grupo de esclavos, o aquellos que trabajaban en las casas, que eran criados en las casas romanas, las cuales debían ser, por ejemplo, tutores, médicos, cocineros, limpiadores, sirvientes personales, compañeros de sus amos. Entonces había una esclavitud en las áreas afuera de casa, como campo, agricultura, pesca, esos rubros, y también esclavos que estaban en sus casas para atender, para cuidar a los niños, porque algunos de estos esclavos tenían niveles educacionales mucho más altos que sus propios amos y los consideraban como sus ayos, como sus instructores. Comienza Pedro diciendo criados. Pedro se dirige a aquellos que viven en una casa, que sirven a los amos en tareas domésticas. Hoy podría ser un empleado de casa, una persona que es contratada a puertas adentro. Dice el texto, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Para nada el cristianismo enseña anarquía, sino el respeto. La demanda es ponerse bajo sujeción como corresponde al testimonio de ¿quién? De creyentes, de hijos de Dios. ¿Recuerdas que en los versos anteriores Pedro nos dice, por causa del Señor, por el temor a nuestro Señor? Un siervo puede estar sujeto, pero puede ser una persona irrespetuosa. Tú puedes ser obediente en tu trabajo y medio se da vuelta el foreman, el jefe, quien tiene autoridad. Puedes burlarte de esa autoridad. Eso no es correcto. No lo fue correcto en el primer siglo, ni sigue siendo correcto en el segundo siglo. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y mira lo que agrega. No solamente a quienes, a los buenos y afables, porque es fácil seguirle el ritmo y la obediencia a una persona simpática que no es de un déspota, que no es autoritario. Pero ¿qué pasa si el jefe lo es? Si es un dictador, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Mismo concepto también entre creyentes, porque también hay creyentes que son difíciles de soportar. Es el llamado a la sujeción con respeto. ¿Por qué? Porque se está poniendo en alto, ¿qué cosa? El testimonio del nombre del Señor. Ahora, la crueldad de muchos amos era notoria en el primer siglo. Ya les dije, no los trataban como seres humanos, sino como objetos, como cosas. No les daban a sus esclavos suficiente ropa ni comida. Algunos los torturaban abofeteándolos y aún también azotándoles, públicamente y ultrajándolos. Vemos acá la sumisión de los criados, el mensaje a los siervos. Observa el verso 19. La motivación del mandato.
al mirar el verso 19, leemos, porque esto merece aprobación. Literalmente la palabra significa, porque esto es gracia. Porque esto es gracia. Tal comportamiento es una acción bella, la sumisión, el respeto, el reconocimiento, a pesar de que las personas no lo merecen. El cristianismo, la ética cristiana enseña, esto merece respeto. Es lo que tiene mérito y corresponde a aquellos que viven en la esfera de la gracia de Dios. Pero esto lucha con nosotros en dos áreas, nuestro ego y nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra celo y autoprotección que merecen respeto, lucha con nosotros. Pero porque esto merece aprobación, verso 19, si alguno, mira la motivación, a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias. Es decir, él está reconociendo que están abusando, pero por conciencia, por honor al Señor. Esta conciencia tiene que ver porque es lo correcto, debe respetar y reconocer las autoridades. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿cómo? Injustamente. A veces confundimos el sufrimiento, el padecimiento injusto, cuando nosotros somos prepotentes y arrogantes y en cierta forma solamente estamos cosechando ¿qué? De nuestras malas motivaciones, acciones y decisiones. Es por eso que vemos acá la sumisión de los criados, el mensaje a los siervos y la motivación es por causa de tu conciencia, haciendo lo que es correcto. En segundo lugar, Pedro nos va a decir, mira, el sufrimiento que es considerado. ¿Cuándo es considerado? ¿Cuándo es una gracia? ¿Cuándo es bendecido? ¿Cuándo es honor a Dios? Y reconocimiento de parte de Dios el sufrimiento de personas, porque a veces sufrimos por nuestro mal carácter, por nuestras malas decisiones, por nuestra propia falta y lo justificamos. Me rechazan porque soy creyente, porque tengo esta fe, porque tengo estas convicciones. Nos protegemos como cualquier persona que justifica sus acciones. Pedro quiere que miremos nuestro interior, nuestra motivación y el sufrimiento que se debe considerar. Se pone en la dimensión cuando el sufrimiento es enfrentado y recompensado por Dios y cuando es producto de nuestra propia pecaminosidad. Observa, verso 20, la primera parte. Sufrimiento justo que no es gloria. Sufrimiento justo que no es gloria. ¿Por qué? En forma retórica, Pedro hace una pregunta, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué recompensa tienes si estás recibiendo el castigo porque tú fuiste desobediente y no cumpliste, irresponsables, no hiciste lo correcto, afrentaste a la autoridad, etcétera? Como diciendo, no te puedes jactar de buena reputación, de buena conciencia o de fama o de reconocimiento cuando estás actuando pecaminosamente, negligente. Nosotros en nuestros trabajos, en nuestras labores, cumplimos nuestra responsabilidad, no solamente porque nos pagan, sino también porque trabajando honramos ¿quién? Al Señor. Y tu trabajo y mi trabajo debe ser siempre a conciencia. Algunos dirán, pero usted que no trabaja, ¿sabe usted que un ministro, los que predican, enseñan la palabra de Dios, tenemos trabajo duro? Y mi familia, mi esposa son testigos de mi disciplina en mi trabajo. Yo sé que no rindo un timetable, ¿cómo se llama? Un horario a personas humanas, pero ¿sabes a quién se lo tengo que rendir? Al Dios que no necesito mostrarle mi time sheet ni nada de eso. Ahí está. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Sois abofeteados, tiene el sentido de ser golpeado, de recibir puñetazos, golpes, malnombres, maltratos. Sois abofeteados y lo soportáis. La pregunta retórica requiere una respuesta negativa. No hay ninguna gloria si tú estás sufriendo producto de tu mala conducta. He visto a veces creyentes que son mártires, que les hicieron algo y tienen el puñal puesto en la espalda o en el pecho de 20, 30 años atrás. Y es cierto, le pegaron el puñal, pero muchas veces fue producto de sus malas decisiones. Y como que fuese una gloria y no se lo han quitado en 20 años, ahí está. Y cada vez que hablan hay dolor, hay amargura,
Un corazón que sale de cualquier lugar, de una congregación con amargura, si no confronta y perdona y pide perdón, esa amargura la va a llevar el resto de sus días. Por eso somos muchas personas, muchos creyentes no crecen porque son esclavos de cosas del pasado. El pedir perdón no es decir, Señor, ya lo perdoné o te pido perdón. El perdón requiere confesión y la confesión muchas veces es directamente a la persona. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ese confesar duele. Pero es la única forma de ser ¿qué? Libres. Mira, por otro lado, el sufrimiento que es considerado. Primero, el sufrimiento justo, que no es gloria. ¿Por qué? Porque está recibiendo de acuerdo a su propia acción. El sufrimiento justo es gloria. El sufrimiento injusto ahora es gloria. Verso 20, la siguiente parte. ¿Cómo comienza la frase? Más, que es un nexo de contraste. Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, Pedro se está refiriendo al sufrimiento que el cristiano padece injustamente, porque no se puede vengar, porque no puede reaccionar, porque ha puesto su carga, sus temores, la falsa acusación delante del Dios juez justo. Y está sufriendo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, observa lo que dice Pedro, esto ciertamente que es aprobado delante de Dios. ¿Sabes que el término aprobado es gracia, charis? Charis, que es una gracia concedida. La charis es el don especial. En cierta forma, Dios a creyentes les permite ese sufrimiento porque a través de ese sufrimiento se está identificando ¿con quién? Con Cristo Jesús. Observa conmigo en Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido por ser cristianos a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es un privilegio de la gracia de Dios que usted y yo seamos salvos, sino además también que padezcáis por Él. También es gracia de Dios. También es una gracia de Dios. No nos gusta. Pero es que nosotros no tenemos el cuadro y la perspectiva completa de la teología del sufrimiento. Porque Santiago por alguna razón nos enseña que el sufrimiento, la prueba, el dolor, resulta al final de todo en bendición de ¿quién? De nuestras propias personas, pero no lo entendemos muchas veces con la óptica humana. Es por eso que cuando leemos al final del libro de Job, Dios dice lo siguiente a través de ese libro. Y el postrer estado de Job vino a ser ¿qué? Mejor que el primero. Mira, interesante, Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La escuela del sufrimiento templa mi carácter como siervo, como un hijo, como una hija de Dios. Les contaba hace un tiempo atrás que veía cómo un hombre trabajaba los metales dulces, una espada, para fabricar un metal. Lo metía al fuego, lo sacaba y luego lo miraba y lo volvía a meter al fuego, al agua. Y alguien le preguntó, ¿por qué miras tanto el metal? Él dijo que el metal está maduro, está listo, está puro, está trabajado cuando yo logro reflejarme en esa espada, en ese metal. Es decir, cuando el sufrimiento, el dolor, finalmente me reflejo y me veo y doy la gloria a Dios, es cuando realmente Dios está haciendo ¿qué cosa? Ese trabajo en mi vida. Hemos visto en primer lugar, al considerar esta parte, hemos visto los sufrimientos de los criados, hemos visto el sufrimiento que es considerado sufrimiento justo, que no recibe gloria, sufrimiento injusto, que sí recibe gloria. Veamos en tercer lugar el Señor Jesús y su ejemplo, porque luego de hablar sobre el sufrimiento nos presenta un cuadro interesante. Pedro nos lleva ahora a considerar ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cómo comienza el verso 21? Pues para esto fuisteis ¿qué? Es un término interesante en Pedro. Llamado, convocado, llamado aparte, soberanamente Dios nos llamó. Desde el principio de esta carta, Pedro dice, Dios nos ha llamado para salvación. Y ahora está diciéndole a los creyentes que muchos creyentes son llamados también a momentos difíciles.
Alguien me dijo una vez, yo doy gracias al Señor porque en mi vida nunca he tenido momentos difíciles. Y pensaba, qué interesante, ¿por qué Job, siendo contemporáneo de Abraham y de otros personajes más, por qué Dios decidió llamar a Job? Porque en el fondo Dios sabía cómo Job iba a responder. Y cada vez que Dios te pone en el crisol, cada vez que te pone en el centro para formar tu vida y pasas por prueba, Dios quiere bendecirte, pero Dios también quiere exhibirte. Y que de alguna forma nosotros que te observamos podamos aprender algo más de la gracia de Dios en tu vida. Pero cuando respondemos carnalmente, humanamente, reaccionamos frente a las pruebas y las dificultades, justificándonos, defendiéndonos, peleándonos, enojándonos, distanciándonos, dividiéndonos, no honramos a Dios y no eres una lección. Hay personas que se convierten en un dicho y no en un desafío. ¿Lo tiene? ¿Nota la diferencia? Para ser como tal prefiero no ser, ese es un dicho. Pero ojalá que yo pudiese ser como esa persona en medio de las pruebas. No es un dicho, es un desafío. Y ahora Pedro nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Usted sabe que Pablo dice que si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Dios te llamó para salvación y algunos de nosotros a veces nos llama para pasar por momentos de dificultad, de enfermedades crónicas, de pérdidas en nuestros círculos que no se entienden y no las vamos a entender hasta que estemos en la gloria. Pero escúchame bien, cuando tú sufres, Dios te da mayor gracia. Dios te da esa gracia. Ya lo ha dicho antes. Observa conmigo lo que Pedro nos está presentando acerca de Cristo. Cristo como ejemplo de sufrimiento. Porque también, ¿notas la palabra también? Significa de la misma forma. Porque también Cristo padeció por nosotros. El término padecer significa también sufrió. Pasó por sufrimientos. ¿Para qué? Míralo. Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Qué significa ejemplo? Acá la palabra significa un grabado, un bosquejo. Es como cuando antiguamente el profesor escribía en el pizarrón y nosotros en nuestras libretas, en nuestros cuadernos, debíamos ir escribiendo la letra A, la letra B, copiando lo que está en el pizarrón. Jesús se presenta como un ejemplo en la vida aún del sufrimiento para que sigamos sus pisadas. ¿Recuerdas que Jesús se lo dijo a sus discípulos? Porque ejemplo os he dejado, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. Es decir, ahí está la marca. Yo debo alzar mi pie y poner mi pie en la marca que ya dejó Jesús. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Mira a Cristo no simplemente como ejemplo de sufrimiento, sino Cristo como ejemplo de santidad. Observa el verso 22. No solo el sufrimiento, sino también la santidad, el cual no hizo pecado. Es decir, que jamás reaccionó Jesús como nosotros lo reaccionamos. Porque nosotros reaccionamos mal. ¿Amén? Una mala actitud con una mala reacción jamás produce una buena acción. Nosotros somos así. ¿Quién es este para mandarme? ¿Está fijado cuando nos piden algo y por qué? Porque eso es nuestro corazón, el cual no hizo pecado. Y está citando el profeta Isaías en el capítulo 53. Aunque nunca hizo maldad, ni engaño hubo en su boca, ya que Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. En toda la vida terrenal de Jesucristo, jamás salió de él una maldición, un improperio, aunque dijo la verdad. A veces con amor, siempre con amor, pero con dureza. De hecho, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, habla que Jesucristo es fiel y verdadero. ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Y qué más? La verdad. ¿Quién lo dijo?
Jesús lo dijo. Ahora es interesante, en Juan capítulo 8, verso 46, Jesús pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando Jesús dijo una mentira. Es por eso que Jesucristo es ejemplo de sufrimiento, es ejemplo de santidad, pero también Cristo es ejemplo de carácter. Observa el verso 23, quien cuando le maldecían, cuando lo trataron mal, hablaron en su propia contra todo el Sanedrín, testigos falsos. Pilato sabía que Jesucristo decía la verdad, pero aún así se lavó las manos y lo entregó, y él sabía que lo habían acusado por celo, por envidia, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Jesús no se rebajó a las injurias. Cuando padecía, no amenazaba. Qué interesante, dice el profeta Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No contestó de la misma forma. Es interesante lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 26, verso 4. Un ejemplo interesante. Marca este versículo en tu Biblia. Obsérvalo. Nunca respondas al necio, ¿de acuerdo con qué? Con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Entiende? Porque a veces nos rebajamos a la altura de esa persona. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. No te metas en eso. Hay personas bélicas, conflictivas, que siempre quieren llevarte a su ring de combate. No entres ahí. A veces son personas tremendamente tóxicas y no importa lo que les diga, cada cosa que diga lo usará en tu contra, porque son así. No entres en esa discusión, no seas como ellos, que hizo el Señor. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo? Justamente, dice el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5, lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué más? Y Él hará. Y los versos siguientes dice, y Él exhibirá tu justicia como a la luz. Pero cada vez que queremos defendernos, justificarnos por nuestra acción, lo único que hacemos es hundirnos más. Una persona que cae en estas arenas movedizas, mientras más se mueve, más se hunde. Así es también. Mientras más tú quieras justificarte, protegerte, decir que no fue así, más te hundes. Es interesante, mira lo que hizo el Señor Jesucristo frente a sus acusadores. Lucas dice en el capítulo 23, verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, ¿qué? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, en vez de justificarse. Señor, véngame, Padre, castígalos. ¿Sabes cuál fue la oración de Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Dios del cielo, tal como lo dice Salmo 37, el Dios del cielo vindicó a la persona de Cristo Jesús, levantándolo victorioso de entre los muertos. ¿Por qué? Pedro agrega lo siguiente en el capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Qué? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? ¿Qué significa hagan el bien? No cambien. Sigan ayudando. Sigan siendo las personas que deben honrar. Pero es que me maltratan. Romanos capítulo 12, verso 19 dice lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo lo he visto a través de los años de mi vida. Personas que se han querido levantar en contra de mi persona, más temprano que tarde, Dios los ha hecho callar y humillar. Terminemos con verso 24, el tiempo se nos ha ido. Cristo y su obra. Hemos visto al Señor y su ejemplo. Cristo como ejemplo de sufrimiento. Cristo como ejemplo de sacrificio. Cristo como ejemplo de carácter. Permíteme solamente mencionar verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
está hablando de la obra consumada de Cristo en la cruz, su sacrificio por nosotros, para que nosotros, estando muertos, ¿qué? Al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Dice el texto, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él pagó el precio. Esto es la justificación. Tomó nuestro lugar y nos imputó su justicia, y nosotros, Dios cargó sobre él el pecado tuyo y mío, para que nosotros, estando ¿qué? Muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esta herida, esta sanación, no tiene que ver con la sanidad física. Dios hace milagros, ¿amén? Dios sana, por supuesto que sí, pero si fuese que Cristo llevó en la cruz las enfermedades de las personas, nadie estaría ¿qué? Enfermo. Algunos predicadores dicen, estamos enfermos por ignorancia, por incredulidad. No, porque usted igual está envejeciendo y es un creyente y cree en Dios. Un día nuestros cuerpos van a ser redimidos. Mientras tanto nos toca, esto tiene que ver con la obra, porque muchas veces se describe el pecado como una enfermedad. Desde mi cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué hay? Hinchazón, podredumbre, podrida llaga. Toda nuestra justicia delante de Dios son como ¿qué? Como un trapo de inmundicia. Es decir, reclamar por este versículo sanidad divina no es entender perfectamente la palabra de Dios. Me encantaría hacer campañas y sanar a las personas, pero Dios no está obrando hoy así. Somos sanos por la misericordia, por la gracia, por la oración de una madre, de un padre, de creyentes, pero a veces dice Dios no, como Dios le dijo a Pablo, no, bástate mi gracia. Finalmente Pedro nos dice, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas. Cuarto lugar, con la conversión evidenciada, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro les está diciendo, ustedes antes eran inconversos, pero ahora conocen ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora son salvos, ahora son hijos de Dios. Y ese término, habéis vuelto, significa se han convertido. Han abandonado y han reconocido a Jesucristo como el pastor de nuestras almas. ¿Eres salvo? ¿Has alcanzado la gracia del Señor? Dios las bendiga. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por considerar estas verdades en el día de hoy. Añade tu bendición a lo que hemos considerado. Te agradezco por los hermanos que están junto a nosotros, por aquellos, Señor, que vendrán, y te pido que tú nos ayudes en esta teología del sufrimiento, en este ejemplo de seguir a Cristo Jesús. Te damos gracias, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.